Es un gusto volver a estar aquí con ustedes hoy. Bueno, pues hoy les voy a platicar de otro de los, bueno, como les había comentado, me parece, la vez pasada, nosotros dentro del equipo del CRIM tenemos pues ya varios años haciendo investigación, sobre todo en Morelos, en el centro de México, pero sobre todo Morelos, Guerrero, hemos hecho algunas cosas en Puebla, algunas en el Estado de México. Y bueno, esto que les voy a presentar hoy es parte también de un trabajo de investigación que hicimos durante el 2010, sí, 2010, buscando registrar representaciones de la independencia y la revolución en estos poblados del centro de Morelos. Concretamente, bueno, voy a compartir pantalla. En realidad traigo más bien algunas fotografías. Bueno, les cuento un poco. Este fue un trabajo en el que fuimos un poco con esta técnica de boca en boca y de bola de nieve, enterándonos, preguntando en los lugares donde hemos hecho trabajo de campo, como, bueno, igual les comento, somos un equipo de antropólogos sobre todo, pero también en este proyecto colaboraron con nosotros documentalistas, para hacer un registro audiovisual y algunas compañeras que también se dedicaron a hacer el registro en foto. Entonces, pues nosotros empezamos a preguntar si se hacía algo relacionado con la independencia y la revolución o la revolución en los distintos pueblos en los que trabajábamos. Y bueno, pues nosotros igual llevamos ya tiempo trabajando específicamente en el nororiente de Morelos, en la zona del volcán, desde Hueyapan hasta, bueno, lo más abajo que llegamos de esa región fue justamente Quebrantadero, que es del municipio de Xochiapan, de donde les contaba yo la vez pasada. Y bueno, aquí llegamos a Jantetelco, Morelos, que es un pequeño poblado. Y bueno, pues nosotros llegamos preguntando qué celebraciones había ahí. Y nos dijeron que, bueno, por supuesto, siempre se celebraba el 15 de septiembre, pero que en realidad la celebración más importante para ellos se realizaba el 13 de diciembre y era una obra de teatro en honor al cura Mariano Matamoros. Entonces, bueno, les voy a contar un poco lo que resultó de ese trabajo de investigación. Bueno, aquí ahorita vamos a ir viendo un poco más estas fotografías. Bueno, Mariano Matamoros fue párroco de Jantetelco a partir de 1807, me parece, sí, del 19 de diciembre de 1807. Él era él era el cura del pueblo, era una figura muy respetada en general por los habitantes, tanto mestizos como indígenas. Y bueno, pues se conocían de sus ideas y convicciones libertarias, eran bastante conocidas en todo el poblado y en la región. Y esto hizo que, bueno, por ejemplo, se consigna en una carta que Miguel Hidalgo le envía a José María Morelos en septiembre de 1810. Habla de que el padre Mariano Matamoros, estoy citando textualmente, estuvo a verme y también se fue entusiasmado y a disponerse para esta gran función. Como se conocían estas ideas libertarias del cura Matamoros en la región, el 12 de diciembre de 1811 llega un destacamento buscando aprehenderlo. Y entonces al día siguiente el párroco, acompañado de algunos de sus hombres más cercanos, se deja el pueblo para ir a encontrarse a Izúcar, hoy Izúcar de Matamoros, con José María Morelos, en donde justo en este poblado, que ya está del lado de Oaxaca, hacia Oaxaca, perdón, se libran ahí las primeras batallas y un tiempo más tarde regresa Mariano Matamoros a Jantetelco para buscar más hombres que se sumen a la lucha, a la causa de la patria. Bueno, como era un hombre muy respetado, la gente en Jantetelco se suma a la lucha y se va con él.
Hay una escena que, bueno, en realidad yo no estoy segura que sea un hecho histórico verídico, pero es una escena que se consigna en la obra de teatro y que la gente en Jantetelco narra como un hecho histórico, en el que el señor don Ignacio Díaz y su esposa Mariana van a ver al cura Matamoros para decirle que iban a ofrecerle a su patria lo que en mayor estima tenían ellos, que eran sus 2 hijos, los cuales eran el único amparo. Aquí estoy citando textualmente el texto de la obra de teatro, los cuales eran el único amparo con que contaban en su senectud, pero que antes que ellos estaban los intereses nacionales, y por esta consideración suplicaba a Matamoros aceptara a sus hijos como soldados de la justa y gloriosa causa que se había propuesto defender. Bueno, este batallón de hombres encabezado por Matamoros libra algunas batallas en Tasco, en Tecualvaya, en Tenancingo, y esto hace que Matamoros vaya subiendo de rango en el ejército de Morelos hasta convertirse en el segundo a bordo. Se sabe que jugó un papel importante en la ruptura del sitio de Cuautla y siguió peleando y ganando batallas en Guerrero y Oaxaca hasta llegar a Michoacán, en donde fue vencido y aprehendido después de la batalla de Purbarán y trasladado a Valladolid, en donde fue fusilado el 3 de febrero de 1814. Bueno, estos hechos históricos que ocurren a principios de siglo son retomados después, cuentan en el pueblo, en Jantetelco, que en 1871 se reunieron algunas personas notables de la localidad y decidieron que sería importante rendir homenaje a la memoria de su tan querido y respetado párroco, y al mismo tiempo, pues también a todos los jantetelquenses, no sé si así si sea correcto el apelativo, que se fueron a pelear con él. Entonces, bueno, como parte de la investigación que nosotros hicimos, la gente del pueblo nos compartió fotocopias del diario de María Linarte de Musito, y en este diario ella era esposa de un hombre connotado en aquellos tiempos. En este diario, ella cuenta que el cura en aquel entonces, llamado Rafael Ramírez, y habló con el señor Carmen Tajonar, el dueño de la tienda, de una tienda que, bueno, todavía sigue existiendo el lugar, y decidieron que era muy, muy importante hacer esta remembranza y este homenaje a la memoria de Mariano Matamoros. Se pusieron entonces de acuerdo varias personas y hablaron primero de hacer un sainete, pero luego, y así lo narra el diario de la señora Linarte de Musito, pensaron que un sainete no era lo más adecuado para estos fines porque carecía de seriedad. Y esto era algo que ellos querían tratar con respeto. Se juntaron entonces y empezaron a escribir, y finalmente les voy igual a citar un extracto del diario de María Linarte, donde dice, y empiezo la cita: Musito le contestó con la franqueza que le caracterizaba, que para él sería un honor rendirle ese tributo al padre insurgente, y le aclaró que personajes de ese nivel no merecen juguetillos, sino cosas serias. Terció Montenegro, otro de los participantes, y dijo que en todo lo que pudiera él les ayudaría. Entonces don Carmen entró a su tienda y le proporcionó un cuaderno a Musito para que empezara a escribir. Y así es como nace la comedia histórica de Mariano Matamoros. Así se llama este texto, escrito en 1871. Es un texto que no reclama un solo autor, más bien se sabe que se escribió a varias manos, y fotocopias de este texto siguen circulando hoy en día en el pueblo. Y bueno, pues la primera, se escribe el texto, se convoca a los personajes a empezar a ensayarlo, y la primera representación ocurre el 13 de diciembre de 1871.
en donde el propio señor Musito representaba al cura Matamoros, y participaron también los señores, otros de los que habían participado en la escritura, los señores Montenegro, Tajonar, José Catarino Escazán y también el padre Rafael Ramírez. Desde entonces, y esto es muy interesante comentarlo, cada 13 de diciembre se realiza la representación de esta comedia, le llaman ellos, sin faltar un solo año. Ni siquiera durante el periodo revolucionario se interrumpió la escenificación de la obra, que ha seguido haciéndose con algunos cambios, sobre todo en términos no del texto, pero sí de los procesos organizativos que llevan a su representación. Y bueno, un poco como se da esta celebración es que el 13 de diciembre ya la gente de la región sabe que se va a realizar esta fiesta y empiezan a llegar personas de otros poblados con carros alegóricos haciendo alusión a diferentes cuadros de la historia nacional. Se hace un desfile bueno, se reúnen todos desde muy temprano, apenas empieza a aclarar el día, se reúnen todos en una parte del pueblo que conocen todos ahí como la Piedra del Juramento, en donde se dice que aquel 13 de diciembre de 1811, antes de partir hacia Izúcar para encontrarse con Mariano Matamoros, les advirtió a sus primeros 4 seguidores que el camino que iban a emprender, aquí estoy citando nuevamente a la obra de teatro, que el camino que iban a emprender era a favor de la patria, por lo que si fuera necesario, tendrían que dar su propia vida. A lo que los insurgentes le contestaron que estaban dispuestos a aceptar lo que el destino les deparara, y bajo un tono solemne extendieron sus manos en señal de protesta, diciendo: lo juramos. Esa piedra sigue ahí, y es de ahí es donde se convocan todos los asistentes al desfile cada 13 de diciembre, los carros alegóricos, la gente que va a pie, las familias del pueblo que salen ese día a presenciar el desfile desde las banquetas, desde las entradas de sus casas. Y bueno, pues se hace el desfile temprano en la mañana, y una vez concluido el desfile por las principales calles del pueblo, la gente del pueblo abre sus casas para invitar a comer pues a sus allegados, a sus familiares, a los visitantes que están en el pueblo. Y ya en la tarde empieza la función de la obra de teatro. Les decía que han cambiado un poco los procesos organizativos, o han ido variando a lo largo de estos, pues ya me fallan, no soy buena para hacer cuentas rápidas, pero ya más de 150 años de representaciones ininterrumpidas. Algunas veces la organización ha corrido a cargo de las autoridades municipales, otras veces no la asumen ellos, pero entonces la gente en la comunidad lo retoma. Se hace una especie, o sea, se ha hecho ya una especie de ritual cívico, donde desde mucho antes de la celebración, cuando se van a empezar a realizar los ensayos, la llamada Junta de Mejoras, que es como la autoridad cívica de este tipo de fiestas, igual de las fiestas patrias, etcétera, ya saben que tienen que convocar a los que van a representar los distintos papeles, y ya se sabe cómo hay que dirigirse a cada uno de estas personas del pueblo, que son personajes de la obra y que al mismo tiempo, y por su participación en ella, se han ido convirtiendo en personajes del pueblo. Dicen por ahí varios de los testimonios que recabamos que una vez que la gente, que los actores, digamos, las personas se posesionan del rol que les toca jugar dentro de la obra, mantienen la seriedad del papel durante todo el año. Algo también interesante es que pues son no siempre es así, pero los papeles principales casi siempre se otorgan de por vida, mientras la gente pueda seguirlo representando. Lo sigue haciendo durante muchos años. La persona que representó a esta mujer, Mariana, que entrega a sus hijos para que se unan a la lucha,
fue una mujer muy, muy conocida en el pueblo y muy respetada, a la que ya se sabía que había que dirigirse con suficiente tiempo, con un protocolo que estaba ya establecido por uso y costumbre, pero que ya se esperaba que a ella se le convocara primero que a nadie para empezar el proceso de los ensayos y del montaje de la obra. Entonces, bueno, pues algunas veces como les digo, han tenido más apoyo, otras menos. De los apoyos que vayan consiguiendo depende, por ejemplo, dónde exactamente realicen la función. Algunas veces es en el Zócalo del Pueblo, otras veces lo han hecho en otros espacios, algunas veces han logrado conseguir pues apoyo para luces, para micrófonos, porque otra de las cosas que pasa es que como es una representación comunitaria, que se hace, les digo, casi, bueno, las veces que yo he ido me ha tocado que sea en la plaza, pues muchas veces los asistentes no alcanzan a oír a los actores y sin embargo la gente está ahí pendiente del desarrollo de la obra. Entonces, bueno, pues a lo largo de la historia de estos años de representación, pues han ido buscando los propios actores comunitarios mejorar la representación, hacerla más atractiva para el público y que la gente se entere de lo que se narra en esta obra. Bueno, les voy mostrando aquí distintas la obra está compuesta de 4 actos que narran los distintos pasajes de la historia del cura Mariano Matamoros. Y que bueno, llega hasta su captura en Valladolid, su encarcelamiento, y finalmente el fusilamiento. Bueno, como vemos, todos los actores son gente del pueblo, no son actores profesionales, es gente que se posesiona de su personaje y que se siente la responsabilidad y el honor de representar este hecho histórico. Me interesaba traer aquí esta práctica con la que nosotros nos encontramos y que nosotros, pues ya les había yo comentado la vez pasada, analizamos desde la óptica no tanto de la historia, sino de el valor sociocultural y por lo tanto patrimonial de esta práctica. Es decir, nos interesa entender los procesos identitarios que se detonan y que se van reproduciendo año con año y que contribuyen a generar este sentido de identidad, de comunidad, de pertenencia y que van de alguna manera fortaleciendo el tejido social. Aquí lo que a mí me parece interesante y por eso escogí esta práctica es que podemos ver cómo la historia nacional fue primero vivida desde lo local y cómo esa historia vivida ha sido transmitida con esta práctica de generación en generación, pero primero a partir de las experiencias personales de aquellos que participaron en este hecho histórico y que a partir de su memoria y de la historia oral lo fueron transmitiendo a sus hijos, a sus familiares, al resto de la comunidad, al resto del pueblo. Y entonces, cómo de alguna manera la obra de teatro se vuelve, que fue escrita desde esta memoria local, se convierte en un mecanismo para que esta historia se siga transmitiendo, ya incluso bastante diluidos esos vínculos de memoria inmediata, donde, bueno, pues ya aquellos que vivieron en ese entonces ya no están, ni ya tampoco sus hijos, ni ya tampoco sus nietos, y entonces la obra ha permitido que se mantenga viva no solo la historia el hecho histórico, digamos, de la participación de Mariano Matamoros y de los habitantes del pueblo que se fueron con él,
sino también la experiencia desde las familias y los habitantes del pueblo. Creo que esto es algo que, bueno, nuevamente otro de los temas que siempre a mí me apasionan particularmente, bueno, porque además hace mucho tiempo antes de ser antropóloga fui actriz, esta capacidad del teatro para transmitir mensajes y para fijar en la memoria hechos relevantes y para funcionar como un dispositivo a la vez un dispositivo de memoria, pero también un dispositivo para para vivir la historia en el cuerpo, la historia incorporada, que esto era algo que también les comentaba con la otra presentación que hice el año pasado. Es muy diferente aprender la historia narrada que actuarla y vivir en carne propia lo que uno imagina que fue aquel hecho histórico. Entonces, bueno, pues tan relevante es para la gente del pueblo que no han permitido que esta obra de teatro caiga en desuso, la siguen realizando contra viento, marea, pandemias, etcétera. Y esto nos habla de cómo para ellos, bueno, pues incluso es más importante que las fiestas patrias o los festejos a la Virgen de Guadalupe, que también se hacen y son importantes y son solo un día antes. Sin embargo, para ellos, el respetar la fecha del 13 de diciembre ha sido fundamental a lo largo de este transcurrir histórico de la obra de teatro dentro del mismo pueblo. En algunas ocasiones los han invitado a representarla fuera del escenario local y en otras fechas que no son las del 13 de diciembre, y lo han hecho, pero bueno, por lo menos algunas de las personas con las que pudimos platicar nos decían que no es lo mismo. Que claro que, bueno, pues en términos actorales y de experiencia, pues de ir a llevar lo que ellos hacen fuera, sí les ha aportado muchas satisfacciones, pero dicen que la conmemoración del 13 de diciembre es la que para ellos es más relevante y la que se realiza con mayor ceremonia y mayor les digo, ritualización de la práctica. Es una práctica que sí, que construye y perpetúa y reproduce esta historia centrada en una figura emblemática, pero a mí, bueno, algo que me llamó mucho la atención desde el principio, desde que nos acercamos a esta representación, fue que también nombra y resalta y destaca a otros personajes locales que no aparecen en los libros de historia, por lo menos no en los que me tocó a mí consultar. Entonces, me parece muy interesante cómo una representación como estas contribuye a la conservación de otras memorias que no están registradas por la historia oficial, entonces. Sí. Es algo que yo no me habría planteado, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice. Sí, creo que exactamente eso, contribuye a conservar esta memoria, y justamente esta memoria, cuando ya la historia oral se diluyó, el hecho de que hayan decidido plasmarlo en una obra de teatro, ha permitido, en una obra de teatro con un libreto, porque nos tocó estar en otras representaciones de otras cosas que no tienen libreto, entonces ahí sí más bien pues se ha ido conservando por la memoria de la gente y porque, bueno, pues ahí se van entrelazando, pero aquí sí hay un libreto. Y un libreto al que se apegan año con año. Pero entonces a mí me parece muy interesante cómo se entreteje la gran historia nacional con esta historia local vivida, sí, desde esta figura de un héroe, bueno, porque además está, así uno entra al pueblo y está la estatuota de bronce de Mariano, no sé si es de bronce o de piedra, de Mariano Matamoros. Tienen un museo comunitario con algunas de las cosas. Así es una figura muy, muy importante para el pueblo, pero creo que lo es en dos sentidos. Por un lado, como con este orgullo de decir una parte de la historia nacional ocurrió aquí,
y por otro lado, nosotros le dimos a la historia nacional a nuestros hijos. O sea, esta idea de la madre que entrega a los hijos, para mí es como una metáfora de lo que el pueblo le dio al país. ¿Hay algún coordinador responsable que mantenga el apego a la historia original, doctora? No, no una sola figura. La llamada Junta de Mejoras se ocupa de mantener, digamos, aquí como les decía hace un rato, el hecho de que exista el libreto facilita que se mantenga, digamos, así como fue escrita, pero de alguna manera los responsables morales de que las cosas se hagan como el pueblo quiere y como la gente considera que es correcto hacerlo, es esta Junta de Mejoras, que generalmente está constituida por hombres mayores de la localidad. A veces algunos se abren más o han empezado a abrirse a la participación femenina, pero casi siempre son personas mayores, y es una figura que digamos, permanece. No estoy segura si todo, o sea, sé, porque hay en muchos pueblos, entonces en los que yo he visto, la gente, los miembros de la Junta de Mejoras casi que siguen siéndolo hasta que se mueren. Entonces esto les permite como tener una continuidad más allá de los vaivenes políticos, de los alcaldes, de los presidentes municipales que van y vienen. Pero bueno, también en otros lugares hay otras en que van más de la mano con los procesos electorales locales. Aquí hasta donde yo me quedé, sí eran personas que se quedaban en esa encomienda, porque no es un puesto, es una encomienda honorífica de formar parte de la Junta de Mejoras. Sí hay otras representaciones, hay muchas en torno a la independencia y la revolución en muchos poblados de Morelos, de Guerrero. Hay una enorme que se hace ahorita me regresa, pero es un pueblo en Guerrero, un pueblo básicamente indígena, donde esta representación de la independencia centrada en la figura Tlacuachistlahuaca. Por eso no me acordaba. Bueno, la representación dura 3 días y son 3 días de estar escenificando pasajes de la historia nacional en las calles del pueblo. Es una celebración impresionante. Entonces, bueno, hay muchas. En Morelos está también, hay 2 lugares, por lo menos 2 que yo conozca, donde hacen, y así le llaman, la representación de la vida y muerte de Emiliano Zapata. Uno es en Chinameca, obviamente, y otro en un pueblo que se llama Iztlilco el Chico. En esa de Iztlilco, la de Chinameca creo que no tiene libreto, la de Iztlilco sí tiene parlamentos, pero no es una obra, digamos, es más una... la diferencia que veo es que en este caso sí se sentaron a escribir una obra de teatro. Con toda la intencionalidad, con la estructura, en las otras es más improvisado, no queda claro quién fue el autor, o se sabe pues que alguien lo inició, pero no hay tampoco documento escrito. Entonces, en ese sentido, es de las pocas que tienen esta parte de la dramaturgia, pues más cuidada. Y definitivamente sí, creo que la iglesia juega un rol importantísimo no solo en el origen de este tipo de manifestaciones. De hecho, bueno, pues esta fue impulsada por el cura de aquel entonces, el cura 60 años después, Rafael, se me fue ahorita el apellido. Y entonces sí creo que la iglesia juega un papel fundamental en la reproducción de estas prácticas, y en buena medida, pues también como un elemento cohesionador dentro de estas poblaciones. Muchas gracias. De verdad, le agradezco muchísimo a Silvia la invitación y a ustedes por escucharme y por compartir este espacio. De verdad que lo disfruto mucho y me dejan siempre pensando.